Todos los viernes tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, 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 baila la vida. Comenzamos, queridos compañeros. Buenos días, estamos en otra entrega de Querer Vivir y saludar a todos los oyentes y a todos nuestros televidentes, porque ya emitimos por YouTube y vamos a comenzar hoy haciendo un pequeño centramiento de lo que es el tema que vamos a tratar. Primero es saludar a mis compañeros. Mariluz Angulo, muchas gracias por estar aquí y bienvenida, compañera. Buenos días a todos, buenos días, Javier. Bienvenido. Luis Ariza, compañero, muy buenos días. Muy buenos días a todos, compañeros. El incombustible Julián Ruiz, nuestro psicopedagogo. Muy buenos días, compañero, y bienvenido. Buenos días, bienvenido. A todos se os ve estupendamente, muy bien, con muy buena salud. Muchas gracias. Don Antonio González, muy buenos días y bienvenido, caballero. Hola, muy buenos días. Aquí estoy con toda la salud que puedo. Que es mucha. Y nuestra nueva incorporación desde Granada, nuestra querida y amada Granada, hombre, Vanessa Jiménez. Muy buenos días y bienvenida, compañera. Buenos días, compañeros. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Es un placer. Desde los albores de la humanidad, el hombre se ha preguntado ¿por qué se ha de morir? ¿Por qué no vivir más tiempo? Y unas preguntas llevan a otras. ¿Por qué envejecemos? ¿Es un proceso natural? ¿De qué factores depende el envejecimiento humano? Para tratar de acercarnos a estas realidades, a estas preguntas y sus respuestas, tenemos a Andrés Grases Briceño, de origen venezolano, e inició su carrera profesional en la industria petrolera de aquel país, dentro del almacenamiento, distribución y venta de combustibles. A partir del año 2000, en que llega a nuestro país, se centra en la promoción inmobiliaria, pasando después al sector de la energía solar. Hace 4 años ingresa en calidad de director general en una startup tecnológica, diseñada para crear un portal innovador de tipo inmobiliario. Es aquí donde nuestro invitado se empieza a cuestionar problemas y cuestiones, abriendo la curiosidad a su mente. De esta forma, más adelante, abandona la empresa y se dedica a investigar y a aprender sobre la singularidad tecnológica, relacionándose con científicos de orden mundial sobre muchos y variados temas, el envejecimiento y el transhumanismo entre ellos. Andrés Grases, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias Javier y muchas gracias a las personas que nos están acompañando y por supuesto pues un placer estar con ustedes, con los radioescuchas y nada, esperando a ver de qué vamos a tratar en los próximos 40 a 45 minutos. Va a ser un placer, queridísimo Andrés. Tú abandonas una compañía que es innovadora y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en tu mente para tú salir de esa compañía y ponerte a investigar? ¿Qué es lo que pasa? Sí. A ver, bueno, como mencionaba, yo hice mi carrera en Venezuela, unos 16 años en la industria petrolera. Cuando llegué a España intenté seguir mi carrera en ese campo, pero yo ya había alcanzado, vamos a decir, posiciones
gerenciales, de coordinación. Mi carrera no había sido estrictamente técnica, sino más en ese sentido. Y en las compañías de acá, Repsol, Cepsa, etcétera, me decían, oye, mira, es que nosotros ese tipo de personal no lo contratamos. Hacen carrera dentro de la empresa y van ascendiendo posiciones hasta ocupar posiciones gerenciales. Y yo realmente es que no podía ni discutirles, porque lo mismo hacíamos en nuestra empresa, de forma que yo entendía que era muy difícil yo poder aspirar a trabajar con ellos, por lo menos en las funciones que yo venía desempeñando en Venezuela. Entonces, bueno, ciertamente tenía un primo que estaba muy metido en el tema inmobiliario, de desarrollo de suelos, todo esto de los suelos rústicos que se van recalificando para hacerlos urbanizables y luego construir, hacer urbanizaciones. Eso me pareció, la verdad, muy interesante y me dediqué a ello por un buen tiempo hasta que vino la crisis del 2008. 2009 pasé a la energía solar fotovoltaica, que también lo mencionaba. Y bueno, para adentrarnos ya en lo que es propiamente lo que ocurrió en ese 2016, por mi experiencia en el sector inmobiliario, me llamaron a participar en una empresa que pretendía ser muy, muy innovadora en esto de los portales inmobiliarios. Llámese aquí en España lo que es Idealista, Fotocasa, Don Piso, ese tipo de aplicaciones, con un individuo que tenía una gran experiencia en esto de lo que ahora llamamos inteligencia artificial, digamos, básicamente trabajar con algoritmos muy complejos y poder procesar información de forma que la gente cuando accediera al portal tuviera como todo rápidamente resuelto, ¿no? Y pudiese hacer simulaciones de cómo amueblo yo mi apartamento, mi piso, cómo comparo la información que me da precisamente Idealista, Don Piso, Fotocasa, etcétera, etcétera, y las mezcla todas en una sola. Era realmente una aplicación, vamos, que yo la veía muy prometedora. De hecho, yo conocía perfectamente Idealista y en aquella época, si nos ponemos a ver, tenía una cantidad de inmuebles inmensa, pero no era muy tecnológicamente avanzada. Bueno, ¿qué ocurrió? Que la persona que realmente, digamos, tenía todo el know-how, todo el conocimiento de cómo hacer todo eso, en mi opinión era como muy egoísta, muy de esto me lo quedo yo para mí y no compartía prácticamente con nadie más la información, digamos, técnica. Y, hombre, yo exponía en el consejo de administración de la empresa, mira, esto es un peligro porque si esta persona tiene un accidente o por cualquier razón no puede seguir trabajando, es que nos quedamos pues sin poder seguir progresando con el proyecto. Y claro, habían pretensiones de captar recursos de inversionistas, etcétera, y yo decía, pues yo no estoy de acuerdo mientras esta persona no, digamos, comparta sus conocimientos con alguna otra, pueda actuar en caso que tenga algún problema, no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Es un poco como lo más importante, pero habían otros detalles. Bueno, lo cierto es que a mí me hablan de inteligencia artificial y estamos hablando del 2016, yo por primera vez escuchaba eso y me pongo a investigar. Incluso pensando, bueno, ¿cómo hacen otras empresas para no depender del único que sabe cómo programar estas cosas? Y en esa investigación, oye, me fui dando cuenta que lo que estaba surgiendo en lo que llaman tecnologías emergentes era realmente pues, muy interesante. Yo decido al final renunciar a la empresa porque de verdad no había manera de convencerlos de que mi planteamiento era el que debía proceder. Y al salir de la empresa, claro, yo ya con 55 años, bueno, a ver qué hago, ¿no? Porque conseguir trabajo a estas edades es complicado. Igual un coaching de estos de Headhunters, de cazatalentos, me instruye un poco y me dice, oye, vamos a ver tu perfil de LinkedIn, esta famosa herramienta que hay ahora. Yo le digo, no, yo no tengo LinkedIn. Y me dicen, hombre, entonces, si no tienes LinkedIn, es que no existe, me dice, ¿no? Y yo, caramba, bueno, lo cierto es que abro mi cuenta de LinkedIn y en LinkedIn me encuentro con un viejo amigo que había entrado conmigo en la universidad en el año 79, de nombre José Luis Cordeiro, que seguramente ese nombre le suena a alguno de ustedes y seguramente también a muchos de los radioescuchas. Entonces, bueno, este personaje, porque ahora es un personaje, de nuevo entró conmigo en la universidad, me dijo, Andrés, estás en Madrid, qué bien, porque yo voy a ir en marzo a dar una conferencia que por cierto recuerdo el nombre era
el futuro... Sí. Sí, adelante, adelante. El futuro de la tecnología y la singularidad tecnológica, algo así. El futuro del futuro y la singularidad tecnológica. Bueno, yo no tenía ni idea, pero fui a aquella conferencia y caramba, yo quedé realmente asombrado de las cosas que estaba escuchando, de las posibilidades que podía tener eso. También en esa conferencia él habló del transhumanismo, que es una corriente cultural. No voy a entrar en detalles ahora, quizás hablamos de eso más adelante. Pero bueno, son todas cosas que para mí eran nuevas, innovadoras y muy interesantes. Y yo me dediqué entonces a seguir ilustrándome sobre ello. O sea, compré libros, visitaba internet, buscaba información, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí mi vida cambió. Fíjate, desde entonces sigo en ello. Andrés, a mí me gustaría que me comentaras qué es la singularidad tecnológica y si algún día llegaremos a ella. Si nos puedes explicar. Bueno, fíjate, la singularidad tecnológica hay que tener cuidado porque, a ver, en los términos más fundamentales, en el fondo la singularidad es el punto donde algo viene a ser indeterminado. Por ejemplo, en las matemáticas, la división por cero es una singularidad. Nadie sabe, o sea, es un número indeterminado. En la física se dice que lo que ocurre en el interior de los agujeros negros es una singularidad. Porque los mismos científicos y los físicos estiman de que ni la física clásica ni la física cuántica son capaces de explicar con sus leyes lo que ocurre en el interior de un agujero negro, que está sometido a fuerzas gravitacionales extraordinarias, etcétera, etcétera. Entonces, también se dice que eso es una singularidad, de forma que son cosas como indeterminadas. Entonces, ¿qué ocurre? La singularidad tecnológica, digamos, en un término, vamos a decir, más básico, la gente lo asocia con el momento en el cual la inteligencia artificial iguala y a partir de ahí supera la inteligencia humana. ¿Qué ocurre? Que ciertamente, si nos ponemos a pensar que van a existir máquinas que en un momento dado van a tener una inteligencia superior a toda la inteligencia humana acumulada y además va a seguir avanzando, es muy difícil prever qué va a pasar a partir de ahí. Y por eso volvemos a hablar del término singularidad. Es indeterminado. No sabemos los humanos a día de hoy qué puede pasar cuando efectivamente las máquinas superen de forma fehaciente, clara, la inteligencia humana. Y ese término, ya para terminar de concretarlo, en lo que es en realidad la acepción de la seguridad tecnológica, más allá de solamente decir que es cuando la inteligencia artificial supera a la humana, en el fondo es cuando las tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, pero también otras tecnologías emergentes y convergentes, porque esa es la clave aquí, que todas estas nuevas tecnologías, bioimpresión, nanotecnología, inteligencia artificial, etcétera, van convergiendo. Y la velocidad en la que vamos progresando desde el punto de vista tecnológico cada vez se acelera más. Recordemos que el Homo sapiens sapiens, como lo conocemos, se creó hace unos 150.000, 250.000 años. Y no fue sino hasta comienzos del siglo pasado cuando el hombre fue capaz de montarse en una máquina y volar. O sea, tardaron 150.000 años en llegar a eso. Y resulta que un siglo después estamos ahora viendo si vamos a colonizar Marte. De forma que los avances en tecnología son totalmente exponenciales. La misma secuenciación del genoma humano que se comenzó a hacer con el proyecto Genoma Humano en el año 90, se terminó en el año 2003, 13 años, costó 2.700 millones de dólares. Y hoy en día estamos haciendo eso mismo, o sea, nada, 15 años después estamos haciendo eso mismo en horas y en costes que al consumidor, digamos, a nosotros nos sale por menos de $500. Entonces, ese avance tecnológico se acelera de forma exponencial. Va a ocurrir lo mismo en los próximos décadas y nadie sabe qué va a pasar dentro de, se estima, hacia el año 2045, con la velocidad con que van a estar avanzando todas estas tecnologías,
que va a ser lo siguiente. Y de ahí de hablarse de la singularidad. Andrea, soy Vanessa, encantada de saludarte. Hay una pregunta que yo quiero hacerte. Actualmente falta mucho para que los robots puedan desarrollar emociones gracias a la inteligencia artificial, porque este es un tema que realmente, con todo este tema de la inteligencia artificial, esta pregunta sigue latente en la sociedad actual, ¿no? Bueno, fíjate, sí. A ver, es una pregunta muy interesante, porque primero vamos a tratar de definir un poco qué es inteligencia artificial, lo cual en realidad yo no pretendo dar la definición exacta, ni mucho menos, hay muchas definiciones, pero pudiésemos decir que es el uso de la ciencia y tecnología, y en este caso podemos hacer, la ciencia vendría a ser como el software y la tecnología, el hardware, para crear máquinas que puedan actuar, que puedan tomar decisiones como si fuesen humanos. Eso es un poco la inteligencia artificial. Porque no podemos decir que la inteligencia artificial es la posibilidad de calcular mucho más rápido que el hombre. Vamos, eso lo hemos conseguido desde hace añísimo. Yo recuerdo cuando estudié en la universidad, estudiando ingeniería mecánica, teníamos unas calculadoras de mano. Recuerdo que, por cierto, era la HP 41CB, que marcó un hito en aquella época. Y vamos, las ecuaciones diferenciales, integrales, etcétera, etcétera, se hacían a una velocidad pasmosa al lado de lo que podía hacer uno con su mente. De forma que eso existe desde hace muchísimos años y no es lo que realmente es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va realmente a la simulación de lo que es la inteligencia humana. Yo pudiese decir de que hoy en día quizás hay dos cosas que conocemos todos. Bueno, no las conocemos de haber experimentado, pero sabemos que se habla de ellos y hemos leído mucho de ellos, que es, por ejemplo, la conducción autónoma de coches y el reconocimiento facial, que son cosas que cuando yo estudiaba en la universidad y hacía todas estas ecuaciones matemáticas rapidísimas, lo entendía como un cálculo matemático, pero nunca me hubiese imaginado que eso hubiese hecho posible que los coches condujeran solos, porque para eso hay que mirar, hay que pensar, hay que hacer cosas que uno piensa que una máquina no puede. Lo mismo reconocer personas. Bueno, para reconocer personas yo tengo que haber visto muchas otras personas antes, saber por qué esta cara es distinta a la otra, etc. Entonces, en el fondo la inteligencia artificial va hacia eso. Ahora, tú mencionaste algo muy interesante y es, bueno, pero hay otra cosa, ¿no? De sentimientos, de la felicidad, el temor, los deseos, etcétera, etcétera. ¿Realmente podrán esos cálculos matemáticos llegar a eso? Yo te diría que es que, fíjate, el cerebro es la estructura más compleja que conocemos los humanos. Independientemente del tamaño que tiene, es lo más complejo que conocemos. Y dentro de esa complejidad, tenemos glándulas que, por ejemplo, segregan hormonas, como la serotonina, la dopamina, que son sustancias químicas que generan reacciones, como neurotransmisores que realmente no responden a fórmulas matemáticas. O sea, fíjense, por ejemplo, yo cuando voy a aprender algo que me gusta, como es esto de la extensión de la vida, etcétera, vamos, es que me vuelvo como una esponja, lo aprendo todo rápidamente, estoy dispuesto a leer todo, tardo 20 horas y estoy despierto y estoy fascinado de la vida, pero cuando me ponen a estudiar algo que no me gusta, es que no me entra en la cabeza, ¿qué tal? Oye, esa sensación realmente la inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, es capaz de sentirla. Por puros algoritmos matemáticos no se ve viable. Estamos hablando de hormonas que actúan sobre órganos vivos. Sin embargo, esto que estoy comentando yo no es nuevo. Y los que defienden la inteligencia artificial como lo último, frontera del ser humano y tal, dicen que eso también lo vamos a resolver. Y entonces, qué sé yo, empresas como DeepMind en Google, en Alphabet, que es realmente la casa matriz de todas estas Google y DeepMind, etcétera, tienen un equipo de trabajo específicamente a ver cómo hacen para crear máquinas inteligentes que igual también respondan a estos sentidos de motivación, de cuándo darle más énfasis a algo o no, si yo me pongo nervioso, si yo estoy deprimido, etc. Yo no le veo, la verdad, mayor sentido a eso
en el sentido, bueno, no sé, si el ser humano realmente ha conseguido todo lo que hemos conseguido, gracias a que no solo somos capaces de hacer cálculos como los hacemos, sino de reaccionar de la forma como lo hacemos debido a estas hormonas, pues quizás sí hay que simular todo esto para hacer algo tan inteligente como nosotros. Pero eso es un poco lo que te podría decir al respecto. Pues, Andrés, en tu amplio aprendizaje, me gustaría conocer qué científico, investigador o persona dentro de estos mundos por lo que tú investigas y difundes, ¿cuál de ellos te ha impactado más y por qué? Bueno, fíjate, ahí entonces, claro, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de extensión de la vida, estamos hablando de algunas otras tecnologías emergentes. Realmente dentro de todas ellas, donde yo más me he centrado es en la parte de extensión de la vida. Yo comentaba que con José Luis Cordero fue una charla del futuro y la singularidad tecnológica, y eso fue ese fue como el punto de quiebre de lo que venía haciendo, lo que estoy haciendo ahora. Y es que además José Luis, en esa época, le tocó organizar el primer summit de criopreservación y longevidad que se realizaba en España. Primer Congreso Internacional de Longevidad y Criopreservación, que se hizo, por cierto, en el CSIC, lo cual le dio una gran credibilidad a ese congreso. Y ese congreso asistieron científicos de la talla de la doctora María Blasco, el doctor Juan Carlos Ispizúa, Aubrey de Grey. Y estos que les estoy mencionando son científicos todos que de una u otra forma son los líderes mundiales en todo este tema de la extensión de la vida o de las posibilidades de que con ciencia y tecnología consigamos extender la vida. De forma que les puedo decir, en esos tres que les he nombrado, Juan Carlos Ispizúa, la doctora Blasco y Aubrey de Grey, podría decir que están las personas que más me impactaron. Ahora, centrándonos en qué cosa de cada uno de ellos. Yo diría la doctora Blasco porque fue la primera que en unos experimentos que hizo en el año 2008 consiguió, haciendo unas manipulaciones del código genético de unos ratones, consiguió extender la vida de ratones que normalmente que viven hasta no más de 3 años, a que viviesen en promedio un 40% más. Y eso fue algo que marcó un hito, que fue difundido ampliamente por toda la comunidad científica mundial, porque viene a plantear aquello de que el envejecimiento, si bien es algo natural que todos los animales, todos los organismos vivos sufren, no es algo que es natural, pero no es algo inmutable. Se puede moldear, se puede intervenir sobre el envejecimiento. Ya se había hecho sobre pequeños organismos, como los famosos gusanos C. elegans, como la famosa mosca de la fruta, pero hacerlo ya en ratones, que son organismos tan parecidos desde el punto de vista genético a los humanos, realmente marcó un antes y un después. Entonces, la doctora María Blasco tiene un mérito extraordinario de haber conseguido eso. Luego, el doctor Aubrey de Grey, porque, bueno, con sus innumerables charlas y congresos en los que participa explicando estas cosas, realmente ha conseguido difundir el conocimiento alrededor de estos temas a nivel internacional, como yo diría que ningún otro lo ha hecho. Además que escribió un libro en el año 2004, Ending Aging, que luego fue traducido al castellano en el 2013 ya, El fin del envejecimiento, que es quizás el libro más leído sobre estos temas. Entonces también lo ubico como un personaje clave dentro de mi aprendizaje. Yo diría que esos dos, y también pusiera a otra persona que quizás no es estrictamente científica como tal, pero que es una norteamericana de nombre Elizabeth Parrish, que fue la primera persona, primera y única hasta hace poco, que en el año 2015, cuando sí era la primera, se realizó un tratamiento génico a ella misma, basada en lo que había conseguido la doctora Blasco en animales. Ahora, en ratones, quiero decir. Ahora, la doctora Blasco, que es norteamericana, no se pudo hacer eso en los Estados Unidos, porque está prohibido. O sea, el genoma humano, que es una
estructura muy, muy compleja, intervenir sobre él realmente puede tener consecuencias a futuro que son imprevisibles. Quizás un poco haciendo la analogía con la singularidad, ¿no? Ciertamente en ratones lo que consiguió la doctora Blasco tampoco significó ni que los ratones tuviesen más cáncer, ni que los ratones... No, los ratones al contrario, vivían más y se protegían mejor del cáncer. La gente tenía miedo que hacer eso, que era alargar los telómeros, podía provocar cáncer, porque ciertamente las células, una vez que son cancerígenas, consiguen activar la telomerasa y que sus telómeros se alarguen, y de esa manera hacer que las células cancerígenas sean prácticamente inmortales. Entonces se tenía miedo que si conseguimos que nuestras células no cancerígenas le alargan los telómeros, también se conviertan en cancerígenas. Pero eso no fue lo que pasó con los ratones. Y eso tampoco es lo que de momento ha pasado con Liz Parrish, que de nuevo, repito, fue una persona que incluso buscando resolver un problema que tiene su hijo, porque tiene un hijo que lamentablemente padece de diabetes 1, que es una enfermedad sobre la que hay que estar muy encima, o sea, como madre es muy complicado tener un hijo con diabetes 1, porque bueno, yo he estado con Liz Parrish en Hong Kong, atendiendo un congreso, y ella a cada rato estaba mirando su móvil para ver cómo evolucionan los niveles de glucosa de su hijo que estaba en los Estados Unidos. Y eventualmente tener que comunicarse con la persona que lo cuide y decirle, oye, mira, está pasando esto. O sea, es realmente traumático. Y él se puso a estudiar, ¿cómo hacemos para curar esto? Y entonces yo con las investigaciones de la doctora Blasco, de todo esto, y yo creo que, bueno, vio lo de los ratones y dijo, caramba, esto en ratones ha funcionado, pero nadie lo ha demostrado en humanos. Yo me lo quiero hacer a mí misma. Se fue a Colombia y se lo hizo un científico que, por cierto, es un especialista en tratamientos del cáncer con inmunoterapia, que se llama el doctor Jason Williams. Sí. De forma que yo diría 3 o 4 personas. Aubrey de Grey, doctora María Blasco, Liz Parrish, bueno, y Juan Carlos Ipizúa, que es otro científico español también que trabaja en el Instituto Salk en California en temas de rejuvenecer ratones y estas cosas. Bueno, muy bien. Mira, Andrés, yo te quería hacer una pregunta que parece un poco obvia. ¿Por qué envejecemos los humanos? Es un proceso natural. Y si piensas tú que los seres humanos estamos hechos para vivir eternamente. Bueno, fíjate, has hecho la pregunta, si se quiere, de una forma que quizás hasta me resulta un poco más fácil responderla, que es ¿por qué envejecemos? Hay otra pregunta muy asociada a esa, que es las causas del envejecimiento, la causa del envejecimiento. Fíjate, voy a hacer la distinción en este sentido. Yo diría que ¿por qué envejecemos? Está bastante estudiado. Por cierto, uno de los primeros que lo ha estudiado fue el mismo Aubrey de Grey, que yo mencioné, que tiene esta fundación Sense Research Foundation, que se dedica al estudio de los fenómenos biológicos que conllevan al envejecimiento. Él ha identificado 7 marcas o claves del envejecimiento que luego en un trabajo, vamos, que ha marcado un hito, un antes y un después en la biología molecular del envejecimiento, consiguió escribir la doctora Blasco precisamente, con el doctor Manuel Serrano, el doctor Carlos López Otín y la doctora Linda Bradfield. Este documento se llama The Hallmarks of Aging. Y en ese documento en buena medida está explicado o está la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Vamos a decir, uno envejece porque las células, pues, como toda pieza que se mueve, tiene un desgaste. Y las células, a pesar de que somos organismos vivos, o a pesar no, siendo organismos vivos, precisamente se mueve, la sangre se desplaza por todo el cuerpo, las células van creciendo, etcétera, etcétera. O sea que no deja de ser también algo que se mueve, y al moverse se desgasta. Entonces, en este estudio de las 9 claves del envejecimiento, los Hallmarks of Aging, estos 4 científicos establecieron 9 causas por las que vamos envejeciendo. Y entonces, bueno, se habla de la, qué sé yo, inestabilidad genómica. Bueno, eso es que nuestras células tienen el ADN está constituido por 3.000 millones de bases de pares
de pares de bases nucleótidas, que vamos, 3.000 millones. O sea, estas famosas 4 bases que forman el ADN, la adenina, la citosina, la guanina y la tiamina, bueno, hay 6.000 millones de esas letras en cada núcleo de nuestra célula. O sea, es que son cifras, esas son las razones por las que yo he estado en esto, es que realmente son fascinantes. Es más, hablando de esto, quiero agregar una cosita más, porque para que vean lo fascinante que es todo esto. Los seres humanos tenemos alrededor de unos 40 trillones de células. 30 trillones, 35, 40, 45, no importa. 40 trillones de células. Cada una de estas células en su núcleo tiene esta molécula del ADN, ¿cierto? Que en el ADN, en el caso de los humanos, tiene 23 pares de cromosomas, famosos 22 más la X y la Y que determinan nuestro sexo. Estoy seguro que los que en el bachillerato todos estudiamos estas cosas. Lo que a mí me llama la atención es que esa molécula de ADN que está en el núcleo de cada uno de nuestros 40 trillones de células, si uno la estira, si uno la alarga, esos 6.000 millones de letras de bases, claro, a pesar de que son átomos, son pequeñas moléculas, ocupan un espacio. Esos 6.000 millones ocupan un espacio tal que al estirarlo mide 2 metros. 2 metros, alrededor de 2 metros multiplicados por 40 trillones nos permite viajar al Sol, no a la Luna ni a Marte, al Sol y regresar 700 veces. Entonces, es que piensen lo que estoy diciendo, o sea, en cada ser humano que hay en el planeta, estamos caminando y a la vez tenemos dentro de nuestro cuerpo unas moléculas cuidadosamente enrolladas que se llaman ADN, que si las estiramos y las ponemos una detrás de la otra, vamos y regresamos al Sol 700 veces. Es alucinante. Bueno, entonces, dentro de estas cosas fascinantes, el envejecimiento ocurre porque esos 6.000 bases, esas 6.000, digamos, bases nitrogenadas que contiene el ADN, cada vez que nos duplicamos provoca errores, por ejemplo. Entonces, hay errores que el cuerpo humano, el sistema inmunológico es capaz de corregir, pero hay otros que se van acumulando y esa acumulación va provocando daños. Hay uno que es muy fundamental, que es el acortamiento de los telómeros, que por cierto, es el que también ha trabajado mucho la doctora Blasco. Yo diría de las especialistas a nivel mundial que más conoce sobre ello. ¿Qué ocurre? Que ese ADN que está en 23 cromosomas, nuestros 23 cromosomas, cada uno, 23 pares, o sea, 46 cromosomas, cada uno de ellos tiene como una puntica, 4 punticas, porque cada uno de estos cromosomas tiene como 4 patas, ¿verdad? El centrómero, 2 patas hacia arriba y 2 patas hacia abajo. Cada una de esas patas tiene el telómero, que cuando se divide la célula se va reduciendo, hasta que se acorta tanto que la célula o decide inmolarse o se duplica mal y crea incluso cáncer y otras enfermedades. Y a veces decide simplemente no seguir creciendo, no seguir duplicándose, porque sabe que si lo hace puede provocar problemas como el cáncer, pero tampoco se divide y entonces se queda ahí como acumulándose en el cuerpo y son las famosas células senescentes. Entonces, no vamos a hacer una clase de biología gerontológica aquí en porque no nos da tiempo, pero les he hablado de 3 daños. Bueno, y como esos hay otros 6 daños más que explican que nuestro organismo, cuando pasan los años, pues todos estos fenómenos que se van haciendo muy bien al comienzo, se empiezan a hacer peor y peor y se acumulan los daños. Ahora, yo decía que me hacías la pregunta fácil porque yo encuentro que hay otra pregunta más difícil, que es ¿por qué? ¿Cuál es realmente la causa del envejecimiento? O sea, ¿quién se ensañó sobre nosotros para que solo podamos vivir hasta 80 o un máximo de 122 años, que es lo que dio la francesa Jeanne Calment? Porque claro, ¿y por qué un ratón puede vivir hasta 3 años, pero hay otro animal muy parecido al ratón, que es el topo desnudo, que puede vivir 30 años? Es igualito un ratón, pero más feo. No tiene pelo, etcétera, pero en vez de vivir 3 años, vive 30 años. Y esa es la parte que ni siquiera la ciencia hoy en día tiene muy clara. Y hay organismos, sabemos, y eso nos lo ha explicado el doctor
José Luis Cordeiro, que pueden vivir indefinidamente. Las células cancerígenas pueden vivir indefinidamente. Entonces, ¿cuál es la razón que hay para que nosotros como humanos, ese que llamamos envejecimiento natural, haga que a partir de los 50 años nuestro físico empiece a cambiar de una manera que no nos gusta, somos mucho más susceptibles a enfermedades y eventualmente fallecemos a los 70 y 80 años? ¿Por qué no a los 300 o a los 500? Aunque estoy seguro que si estuviésemos acostumbrados a vivir hasta los 500, estaríamos inconformes viviendo hasta los 500 y quisiéramos vivir mucho más. Pero esa pregunta no tiene una respuesta muy concreta todavía. Lo que sí, y es lo interesante, es que si bien es cierto, si no intervenimos sobre nuestro genoma, terminamos muriendo alrededor de los 80 o un máximo de hasta 122 años, y además de una manera que los últimos años de vida son, vamos, mucha gente prefiere no vivirlo, sobre esa biología podemos intervenir, y es en lo que se está trabajando ahora, y hacer de que nuestras células o bien detengan el envejecimiento o incluso lo rejuvenezcan, reviertan el envejecimiento. Y entonces, bueno, de eso se trata y a eso apuestan los transhumanistas, por cierto. Muy bien. Antonio. Vamos a ver, Andrés. Sí. Por lo que yo estoy viendo, la inteligencia artificial va a tener unos logros tan grandes que va a poder manipular todos esos trillones de células que hay y esas combinaciones y va a dar lugar a que nosotros podamos elegir nuestro propio envejecimiento y nuestra propia muerte. ¿Eso es así? Bueno, sí y no. Bueno, a ver, mayoritariamente yo diría que sí. La inteligencia artificial, de hecho, lo que nos está permitiendo ciertamente, fíjate, hoy en día, un fármaco, como es los mismos Lispari, lo que se hizo Lispari, que en el fondo es aumentar la producción de telomerasa en su organismo. ¿Cuándo se va a poder demostrar si ella es capaz de mantenerse joven? Bueno, quizás dentro de unos 10 años, si sigue luciendo como ahora, ya la gente dirá, oye, es verdad. O sea, porque ella tiene ahorita 50 años y luce espectacular. Pero es que hay muchas mujeres de 50 años que lucen espectacular sin haberse hecho nada. Entonces, todavía no convence. La inteligencia artificial va a permitirnos que todos estos ensayos puedan hacer en mucho menos tiempo. Podamos simular, oye, tengo esta droga, tengo este fármaco. Vamos a probar si funciona en el organismo humano. Bueno, en lugar de tener que hacer tantos experimentos y tardar 15 años a ver si esto funcionó o no, poderlo simular más rápidamente. Entonces, eso es un avance importante. Y lo otro es que si efectivamente conseguimos manipular el proceso de envejecimiento y revertirlo, como ya se puede hacer en determinadas células, con lo que consiguió el doctor Shinya Yamanaka, el premio Nobel del año 2012, lo que llaman reprogramación parcial celular, eso ya se hace. Lo que no se ha conseguido es hacerlo en todo el organismo, que es necesario, porque no conseguimos nada con rejuvenecer los pulmones, el hígado, el riñón. Bueno, todo eso es muy importante. Pero es que si rejuvenecemos todo eso, pero el corazón sigue envejeciendo, igual nos vamos a morir de una enfermedad cardiovascular más pronto que tarde. Entonces, estas tecnologías tienen que intervenir sobre todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. Y hay científicos que piensan que eso va a ser posible. Y una vez que esto sea posible, y respondiendo a tu pregunta, pues efectivamente, más que decidir cuándo queremos morir, aunque también, pues podemos vivir de forma indefinida. Entonces, yo creo que hay una similitud, ciertamente, entre la manera como tú lo expresas y lo que realmente vemos viable que pueda ocurrir. Claro, porque decir que podemos vivir hasta donde uno quiera, pues puede significar entonces que sí, hombre, hoy en día también, si quieres vivir hasta los 30 años y tienes 28, pues a los 30 años te suicidas y te moriste. Pero efectivamente yo creo que tu frase esconde o trasluce el hecho de que seremos capaces de vivir mucho más allá de lo que somos capaces ahora. Y en consecuencia, se podría decir que es como podemos vivir hasta que queramos, ciertamente. Y hasta eso va. Que no quiere decir que seremos inmortales. Y esto,
se va aclarando muchas veces cada vez que hablamos de estas cosas. El doctor José Luis Cordero también lo hace. O sea, como dice él, si nos cae un piano en la cabeza, pues quedamos pianizados. Si tenemos así una catástrofe natural o un virus como este. Fíjate, la inteligencia artificial también quizás nos puede ayudar, por un lado, a conseguir las vacunas y los fármacos que nos van a curar para poder hacer nuestra vida normal otra vez, pero también podría ayudar a que una mente maliciosa diseñe un virus aún más peligroso que este. Entonces, por eso Elon Musk llegó a decir en una frase célebre en el año 2013, la inteligencia artificial es la invención humana más que afecta o que pone más en riesgo la humanidad. Una cosa así. Bueno, pues. Total, parece, Andrés, que para esto hace falta también una fe, ¿no? Semejante a la que se ha tenido y aquí la tiene en una religión, ¿no? Bueno, yo no iría a ese extremo. Ciertamente nadie sabe si se va a conseguir lo que estamos hablando ahora, a ciencia cierta, pero yo diría que lo que no se sabe exactamente es cuándo va a ocurrir, la fecha, incluso en un horizonte de más o menos 5 años. No, yo no puedo decir que en el 2045 está escrito en piedra que si no es en el 2045 va a ser en el 2040 o va a ser en el 2050. Pero yo creo que incluso entre la comunidad científica no hay ninguna duda de que seremos capaces de intervenir en nuestra biología para hacernos vivir muchísimos más años de forma saludable, bien sea reemplazando órganos que tenemos ahora por órganos que vamos a ser capaces de fabricar con bioimpresoras, bien sea por estas tecnologías, fármacos que vamos a ser capaces de diseñar con la inteligencia artificial un poco más adelante, etcétera. O sea, yo creo que en eso hay poca duda, ¿eh? En eso hay poca duda. En cambio, las religiones, pues, hombre, de hecho se crearon en épocas en las que todo aquello que predecían era absolutamente incontrastable con la ciencia de la época. Pero es que ahora estas cosas tienen un fundamento científico bastante más comprobable. Andrés, hay una cosa que yo me pregunto y además creo que muchos de los oyentes también se preguntarán, viendo tu trayectoria también como investigador en este campo. Personalmente, ¿tú qué país consideras que está más avanzado científicamente en estas investigaciones? Bueno, fíjate, de nuevo me voy a centrar un poco en el tema de la extensión de la vida. Y yo diría que en ese campo definitivamente, bueno, los Estados Unidos, sin duda, está en el grupo de los países más avanzados, pero España también lo está. Y de hecho, la organización de ese Congreso Internacional sobre longevidad y criopreservación lo puso en evidencia. O sea, ahí se reunieron los científicos más importantes a nivel mundial y entre ellos habían 3 o 4 españoles. O sea, estaba la doctora Blasco, estaba Juan Carlos Ispizúa, estaba, no sé si el propio Manuel Serrano. Bueno, vamos, que realmente, y ese experimento que mencioné del año 2008-2009 que hizo la doctora Blasco, es que sigue siendo pionero a nivel mundial. Entonces, hombre, muchos estamos tratando de convencer a la comunidad científica y las autoridades para ver si en España se hace un centro, digamos, de investigación que pueda convocar al resto del mundo a que se hagan investigaciones aquí como ya se están haciendo en algunos, no muchos, en algunos centros en California y en Massachusetts en los Estados Unidos. En Alemania también hay, digamos, algunos centros de investigación muy importantes en ese sentido. Pero de nuevo, yo pusiera a España entre los países pioneros en la investigación para todo lo que tiene que ver con las posibilidades de la ciencia y tecnología para extender la vida de seres, de humanos, digamos. Andrés, con la cantidad de científicos con la que te relacionas, en las distintas áreas en las que te relacionas, a mí me gustaría saber cómo ves tú el futuro de aquí a 10-15 años. Bueno, fíjate, a ver, en terapias dirigidas a, de nuevo, a alargar nuestra vida, porque, claro, tenemos un tiempo limitado, pero está este concepto de la velocidad de escape de la longevidad, que es a lo que estamos aspirando, ¿no? De que los avances científicos vayan de una forma
que por cada año cronológico que pasa, la ciencia ha avanzado lo suficiente para que los tratamientos que se están desarrollando aplicados a nosotros nos permitan vivir no un año más, sino mucho más, 2, 3 años más. Y si eso fuese posible, es como, bueno, yo vivo un año más, pero la ciencia avanza lo suficiente para que llegada a mi edad casi de morirme, yo pueda vivir no un año más, sino 3 años más. Entonces, eso nos conduce hacia la ruta de la vida indefinida, ¿no? Avances científicos. Bueno, está, sin duda lo de la reprogramación parcial celular es un campo que merece toda la atención y sobre el cual están trabajando muchos científicos. Las terapias génicas también es un campo definitivamente que, de nuevo, yo creo que ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que, y para curar enfermedades ya se está haciendo con éxito. Porque claro, es que curar una enfermedad, tú aplicas la terapia, si la enfermedad se cura, funciona. Y lo puedes reconocer rápidamente. El problema con el envejecimiento es que si tú dices que al aplicar esta terapia, en vez de morirte a los 110 años, vas a poder mantenerte saludable hasta los 150, hombre, para demostrar eso, la propia Liz Parrish, que tiene 50 años ahora, pues va a tener que esperar 100 años más. O no ella, la población en general, o sea, el resto del mundo. Entonces es mucho más fácil ver o ir viendo cómo todas estas tecnologías resuelven problemas concretos de enfermedades que no lo que tiene que ver con el envejecimiento. Pero hay puntos intermedios, o sea, hay biomarcadores, hay maneras de saber si hay ciertos comportamientos de nuestras células que apuntan a que vamos en la dirección correcta, pero vamos a ser claros. De nuevo, la persona que dice que es capaz de vivir hasta 150 años con las tecnologías que se están aplicando, pues lo va a tener que decir cuando cumpla 150 años. Y eso es un poco lo que ocurre con esto. Pero vamos, los avances son impresionantes. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya son 46 minutos de programa. Andrés Grases, yo quiero darte las gracias por habernos dedicado todo este tiempo con todas tus múltiples ocupaciones. Muchísimas gracias y Radio Medina es tu casa, compañero. Oh, muchas gracias a ustedes, para mí un placer. Yo realmente estas conversaciones las disfruto mucho y por eso estoy en esto. Ya lo decía, eso es lo que le falta a las máquinas inteligentes. Las máquinas inteligentes hacen lo que tú le digas que haga. Bueno, ya después harán lo que ellos quieran hacer, eso es verdad. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Compañeros, muchas gracias. Compañeros, hasta el próximo viernes. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Vale, Gracias, compañero. Adiós.